Infancia de Vallejo. Derek afirma que César Abraham Vallejo Mendoza creció en Santiago de Chuco, remota ciudad en el norte de los Andes peruanos, ubicado en las alturas y complicado de llegar. Él fue el último de los 12 hijos de sus padres, quienes fueron Pablo Vallejo y María de los Santos Mendoza, siendo ambos cursas españoles. Juan reafirma lo dicho por Derek. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, un lugar diminuto donde se encontraban mestizos e indígenas, donde ambos construían este lugar. Se crió con costumbres siempre aferradas, donde se veía el trabajo honesto. Fueron sus progenitores quienes le inculcaron la fe católica. Durante su etapa escolar primaria asistió al centro escolar número 127, ubicado en Santiago de Chuco. Posteriormente culminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en el año 1909. Desde muy pequeño, a César Vallejo se le veía un increíble uso verbal de la lengua, al igual que al escribir. Con el paso del tiempo, Vallejo fue mejorando con su manejo y control hasta convertirse en el novelista, ensayista, cuentista y poeta peruano más reconocido por montones. De sus poemas, el más conocido y el que marcó su nombre fue la obra poética Trilce. De Vallejo. En el año 1910 se matriculó en Filosofía y Letras de la Universidad de Trujillo. Tuvo que abandonar por falta de dinero. Los años de 1908 y 1913 comenzó y detuvo sus estudios varias veces. Educación de Vallejo. Vallejo inició su formación en el Centro Escolar 271 de Santiago de Chuco. En 1905, César ingresó a la Universidad de San Nicolás en Huamachuco. Asistió a clases hasta 1909. A pesar de la inasistencia de su familia, en que Vallejo fuera religioso, ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo a los 18 años. Sin embargo, la falta de ingresos en el hogar hizo las cosas más difíciles, y el escritor tuvo que suspender sus estudios, pero el poeta logró volver a escribir y en 1915 recibió un diploma. Gracias. Su estancia en la cárcel. A medio del año de 1920, Vallejo visitó su tierra natal para colaborar en unas festividades tradicionales. Pasaron los días y ocurrió una gran tragedia donde injustamente acusaron a César Vallejo porque hubo varios muertos. Y con eso llevaron a César Vallejo a la prisión. Estando ahí, César Vallejo escribió Trilce, donde nos narra su vida en la prisión y que tenía varias alucinaciones en las cuatro paredes. En su obra Escalas se lee el resto de los detalles cuando estuvo en la prisión. Tiene pequeños grupos de prosas donde la imagen sobre los muros es repetible, al igual que algunos textos escritos desde allí. Jiménez Evan manifiesta que Vallejo escribió su poemario para reflexionar y repararse a sí mismo a través de sus líneas plasmadas en su poema, para limpiarse de los pensamientos negativos, de la desesperación que vivía en la cárcel donde ha concebido el poemario con el mismo nombre, Trilce. Herreros Eschenki comentó que en esta investigación, teniendo la inquietud de lograr una comprensión nacida de él mismo, que descuartiza la muñeca de la retórica, la mención de Orrego 1922 hace aludes a Vallejo. Alcanzó tal reunión consigo mismo y la naturaleza que lo rodeaba, que se necesita recurrir a la interpretación del texto. El término trilce deriva del número 3. Es 3 dulcificado, por cuanto representa, así como de duple se pasa a triple, de dúo a trío y de duplicidad a triplicidad. Vallejo sintió acertado pasar verbalmente de dulce a trilce. Trilce es innovación, original y modernismo. Es el grito de independencia en verso y la enseñanza a la mejor expresión de independencia que heredamos los adolescentes.
Se criticó justamente este poemario en este sentido. Es demasiado individualista, hasta tal punto que no se acepta ningún discurso con el lector y que propone algo hermético sin opción comunicativa. Aunque use mucho el tú y el vosotros como si estuviera llamando al lector, pero no le deja opción de contestar. Se considera el poemario más importante de César Vallejo porque revolucionó la poética en la lengua castellana. Sus principales obras son La infancia en el ámbito familiar, La ausencia de la madre, El amor, La cárcel. El poemario Trilce, escrito por César Vallejo, una vez que poseía 20 años y estaba preso en su poblado Santiago del Chuco, ha sido impreso por primera ocasión en la editorial Talleres de la Penitenciaría de Lima, Perú, en 1922, y contaba con 121 páginas. Más adelante se imprimiría en España en 1930. Es considerado la obra poemario más extremista escrita en la lengua de España, pregonando un cambio en los cánones de la estética poética de la era donde hacía presencia el vanguardismo como desplazamiento. El poemario se conforma por una secuencia de 77 poemas sin nombre y numerados con dígitos romanos. Recopilando toda la información acerca del tema, nos preguntamos, ¿por qué la juventud no toma en práctica la realización de los poemas? ¿Cómo los poemas nos podría ayudar a nosotros como universitarios? ¿Cómo puedo hacer para escribir igual que Vallejo? Los jóvenes son súper creativos y necesitan pulir su creatividad mental y que más que con el poema, el joven puede expresar sus emociones y experimentar con las palabras y expresar una especie de historia con el objetivo de reflexionar. La práctica de la creación del poema surge cuando necesitamos decir algo de Sin duda cualquier alguna, tipo de expresión César o Vallejo fue pensamiento uno de que los tengamos mejores que decir poetas o de la compartir. historia peruana. Nos dejó un hermoso regalo que fue describir y su estilo de describir y sus poemas que nos da a reflexionar y nos inspira a poder seguir durante los problemas. Universidad César Vallejo es nuestra guía. Nos brinda inspiración con las frases y poemas dejados por César Vallejo a las futuras generaciones, tomando como guía y muestra de sabiduría, creatividad e innovación.